El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones laborales y la reducción del trabajo infantil y del trabajo forzado dentro de las cadenas de suministro de las empresas de aceite de palma en nuestro país Colombia y en el Ecuador. Como parte de esta misión nos involucramos con nuestros socios del sector privado y las comunidades locales para lograr comprender sus desafíos y necesidades particulares. Es de allí donde surgió la idea de involucrar a los niños, niñas y adolescentes en la educación de sus derechos a través de actividades lúdicas, artísticas y recreativas. Y esto posibilitó la creación del Festival de Vivencias y Relatos. ¿Qué busca el festival? Busca elevar la voz de los jóvenes al mismo tiempo que brindarles un espacio para que ellos expresen sus conocimientos, sus sueños y sus esperanzas. Al mismo tiempo les permite reflexionar sobre las situaciones que ellos vivencian en casa o que ven dentro de sus comunidades, como es en el caso de aquel amigo que le ha tocado desertar de su sistema educativo porque sus familiares atravesaban una dificultad económica. Esto nos invitó a promover en los niños la toma de conciencia frente a cómo ven ellos el mundo libre de trabajo infantil y de trabajo forzado y poder aplicar estas ideas a través de la línea de participación que a ellos les gustara, ya sea un poema, un canto, un relato, un verso, una historia, un acróstico, entre muchos otros. Los festivales permitieron en los niños expresar sus habilidades al mismo tiempo que para muchos de ellos les dio la oportunidad de poder hablar y presentarse en público por primera vez. Yo no te quiero en mi corazón, solamente en mi pecho, porque tú siempre me has tenido derecho. Me pusiste a estudiar y nunca me pusiste a trabajar, y por eso digo no al trabajo infantil. Para mí, ¿qué significa que en vez de poner a trabajar a los niños, que tengan más recreatividad y que mejor puedan jugar en vez de trabajar? Los festivales también fueron una oportunidad para que esos niños pudieran interactuar con adultos de su comunidad o sus propios familiares, quienes nunca habían tenido la oportunidad de presentarse ante un público y decir y expresar no solamente sus conocimientos, sino también esos sentires, sueños y esperanzas que tienen desde su visión desde niños. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Rodríguez Marín, soy de aquí de Santa Cecilia, soy madre de 2 hijos. Palma Futuro ha sido un programa donde hemos aprendido a valorar que la niñez es lo más importante. El programa con Palma Futuro ha sido muy hermoso y deseamos todas las que participamos en las capacitaciones que se sigan dando, porque el aprendizaje no termina, el aprendizaje es nuevo cada día. Asimismo, esto como era parte de una estrategia de relacionamiento comunitario, esto fue una forma de abordar esas comunidades que tenían esta carencia y asimismo poderlas relacionar con este tema tan importante en prevención de trabajo infantil y trabajo forzado. Pero también la estrategia de círculos comunitarios venía acompañada de otros enfoques donde nos permitió acercar a las comunidades, a entidades gubernamentales, al sector privado, proveedores de fruta, para que así pudiéramos tejer una red y en que entre todos pudiéramos solucionar a largo y mediano plazo esas necesidades que ellos estaban o que están padeciendo en este momento. Recordar que esta actividad de festivales de vivencias y relatos fue esa oportunidad donde todas las personas de la comunidad se vieron involucradas, no únicamente quienes participaban en los círculos comunitarios, sino también aquellos a través de las escuelas, de otras viviendas del sector que pudieron participar y se sintieron a gusto y pudieron tener un espacio donde todos no solamente estaban aprendiendo, sino también se estaban divirtiendo para poder crear unas experiencias inolvidables.